Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este tiempo especial, donde Dios nos ha permitido adorarle con todo nuestro corazón, donde hemos podido tener un tiempo muy especial. Ahora nos conectamos con las personas que están aquí a través de la plataforma de Facebook. Sean todos bienvenidos, mis hermanos que están aquí en Zoom. Que Dios en esta mañana nos ayude, Dios nos hable, que Dios pueda utilizar mi vida para poder hablar a sus corazones. Damos la bienvenida a personas que escucharán este mensaje a través de la plataforma de YouTube, el canal de YouTube. Que Dios bendiga sus vidas, ahí donde tú te encuentras. Que en esta mañana, en este tiempo, Dios sea hablando a sus corazones. Les invito, por favor, para que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado Principios para ser felices y victoriosos. Este tema, seguramente que cuando se habla de principios de ser felices y victoriosos, muchos considerarán que la parte económica es lo que les da la felicidad, otros dirán la salud es lo que me da la felicidad. Bueno, habrá muchos puntos de vista, pero vamos a mirar de acuerdo a la palabra de Dios, cómo es que nosotros como creyentes, cómo es que nosotros como cristianos verdaderamente podemos ser felices y victoriosos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen creyentes felices, creyentes victoriosos. ¿Conoce algún creyente victorioso? ¿Conoce alguna persona que diga, yo estoy en Cristo y soy la persona más feliz, soy la persona más victoriosa? ¿Cuántos de ustedes que están aquí en esta sala reunidos en esta hora, cuántos de ustedes podrían decir, bueno, yo conozco tantas personas que son felices y victoriosas? Pero le hago otra pregunta. Si usted se mira en el espejo, ¿usted puede decir que es una persona feliz y victoriosa? ¿Tú te puedes considerar hoy como una persona feliz y victoriosa? Seguramente que si te pregunto, tú me vas a contestar algo agradable diciendo, sí, yo soy feliz, yo soy victorioso. Pero no quiero que me respondas, sino quiero que más bien te hagas la pregunta y te respondas a ti mismo. Que tú hagas esta pregunta de una forma íntima y tú puedas hoy calificar tu vida cristiana y decir si verdaderamente a esta altura, en este momento de tu vida, tú te puedes considerar sinceramente como una persona feliz y victoriosa en Cristo Jesús. Hay un himno que se escuchó hace mucho tiempo donde hablaba de dos cosas que son importantes, donde voy a centrarme hoy, que es confiar y obedecer. Y el himno decía, porque no hay otra forma de ser felices en Jesús, sino confiando y obedeciendo. Y de ahí me inspiró para poder trabajar en este tema que vamos a tocar en esta mañana, de la importancia del secreto para que nosotros podamos en esta tierra, mientras seguimos, podamos ser verdaderamente felices y victoriosos. ¿Cuántos están de acuerdo que sí lo podemos lograr? Que sí podemos terminar esta etapa en esta vida, esta carrera en esta vida, siendo felices y victoriosos. Y si de repente tú eres una de las personas que dice, yo la verdad no soy feliz, yo la verdad no me considero que sea victorioso. Sí, conozco de Cristo, sí hago parte de una iglesia y yo hago parte del pueblo de Cristo, pero yo honestamente no me puedo considerar hoy feliz y victorioso. Que pueda que diga que soy feliz, que pueda que diga que estoy en victoria, porque cuando se le pregunta a alguno, ¿y cómo está? No, bendecido y en victoria, y muchos lo dicen ya como una palabra, como un jingle ahí, como que una palabra de cajón, pero realmente dicen, no, yo no estoy en victoria. Y estoy hablando para esas personas. Y si tú eres de esas personas, yo quiero que por favor hoy prestes mucha atención y que tomes tu libreta de apuntes, que tengas tu Biblia en la mano y vamos a mirar principios que nos van a ayudar para ser personas felices y victoriosas. El primer principio que quiero tocar hoy es un concepto que tiene que ser muy básico en la vida cristiana y es la obediencia. Y si yo le preguntase hoy, si tú eres obediente, si tú te analizases y ¿será que yo soy obediente? Algunos podrían cuestionarse y decir, no, yo realmente no soy tan obediente. Tal vez en algunas cosas sí soy obediente, pero en otras cosas no soy obediente. Vamos a hablar hoy de la eficacia en la obediencia. ¿Qué resultados trae para nosotros la obediencia? ¿Qué tan importante es para un ser humano, para nosotros como cristianos, verdaderamente ser obedientes? El pasaje que vamos a mirar en los próximos minutos, voy a hacer un poquitico como de trasfondo, mirar un poquito el contexto
del pasaje que vamos a estar estudiando aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, donde nos muestra que los apóstoles habían estado testificando del Señor Jesucristo. Ellos habían conocido, habían tenido experiencia con el Señor, el Espíritu Santo estaba con ellos y estaban testificando. Dios los respaldaba, Dios se estaba manifestando en medio de ese pueblo. Jesús ya había resucitado, lo habían visto, más de 5,000 personas habían visto a Jesús resucitado. Jesús ya se había reunido con sus discípulos, les había dado la gran comisión, les había dado ese gran mandato. Jesús ya había ascendido y el Espíritu Santo ya había descendido, y los apóstoles salían por un lado y por otro lado predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje a los perdidos, a las personas que no tenían esperanza, a las personas que ya habían agotado todos sus recursos, que habían agotado todas sus fuentes y que no tenían ningún tipo de resultados. Ahora los apóstoles, que tenían el Espíritu Santo de Dios, iban por todo lado predicando la palabra de Dios. De tal manera que el mundo se había puesto de cabeza, habían revolucionado todo. Estaban hablando de Jesús. Y obviamente había en contraposición un grupo de personas. Se conocían como los saduceos, se conocían como los fariseos, los herodianos y todos sus secuaces, que estaban completamente en oposición de esto que estaban haciendo esos discípulos, de eso que estaban haciendo esos hombres y esas mujeres de Dios, que ahora tenían el Espíritu Santo de Dios y que predicaban la palabra de Dios, que iban con gozo, que iban felices, hablándole al uno al otro de las cosas de Dios. Pero había un grupo, repito, que estaba en contra, estaba en oposición, hasta el punto que llevaron presos a los discípulos. Los apóstoles habían sido llevados al sumo sacerdote y los apóstoles estaban en ese momento en cárcel. Pero Dios hace un milagro sobrenatural. Dios envía un ángel, y este ángel viene una noche donde ellos están y los libera. Podríamos decir que es una especie como de un escape santificado. Dios obrando. A los apóstoles se les había ordenado, estos hombres le han dicho, no queremos que vuelvan a predicar, no queremos que vuelvan a enseñar, no queremos que absolutamente hablen más de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Escúchenme, es parte de lo que va a venir también en los próximos días, en los próximos años. Estamos en tiempos finales, donde también se va a comenzar a prohibir. Y ahí es donde se sabe verdaderamente a nosotros a quién vamos a obedecer. Los apóstoles habían entonces recibido esa orden. Pero la mañana siguiente, en el mismo lugar donde estaban predicando, ahora nuevamente estaban predicando. Y entonces llegan donde el sumo sacerdote le dice, bueno, aquí qué pasó, luego no los pusimos anoche, no los pusimos ayer prisioneros. Sí, claro, están presos. Dice, no, no es cierto. Están en las calles y siguen predicando al Señor Jesucristo. Siguen enseñando de Jesucristo. Entonces traen a los apóstoles al concilio y ahí se encuentran reunidos. Este es el contexto del texto que vamos a estar estudiando en esta hora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, a partir del verso 27 en adelante. Escuchen por favor lo que dice este pasaje. Cuando los trajeron, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los apóstoles, cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar, escuche lo que dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es bien importante, mis amados. Si usted no tiene ningún problema y tienes tu Biblia, si es tu Biblia, tú puedes marcarla y puedes resaltar ese pasaje. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es algo que nosotros tenemos que tener muy claro como cristianos. Y ahora, por favor, adelantémonos al versículo 32. Siguen diciendo ellos, y nosotros, están hablando los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, noten lo que dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Diga conmigo, el Espíritu Santo que ha sido dado a los que le obedecen a Dios. Noten que en estos pasajes que hemos leído, se menciona 2 veces la palabra obediencia. Y de esto es que quiero centrarme hoy.
Cuando la gente dice, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para ser victorioso? Pastor, por favor, enséñenos principios para ser felices y ser victoriosos. Yo tengo que decirles que lo primero que tenemos que hacer nosotros, si es que verdaderamente queremos ser felices y victoriosos en esta tierra, es que tenemos que ser obedientes. Por eso me quiero centrar en profundizar un poco de la eficacia de la obediencia. Un principio para ser feliz y victorioso. No es el dinero, no son las posesiones, no son los títulos, no es el apellido, no son las palancas, los contactos que se tengan para ser feliz en esta tierra. Hay un principio bíblico que el Señor nos lo muestra para que nosotros verdaderamente seamos felices. Porque puede haber una felicidad efímera y pasajera que el mundo ofrece. Que el mundo ofrece tal vez si tú tienes el mejor carro, si tienes la mejor casa, si tienes la mejor cuenta y lo demás, y eso te va a hacer feliz. Pero tú te das cuenta que hay mucha gente que teniendo todo eso no son felices. Es más, son tan infelices que terminan quitándose la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra, cómo se obtiene la verdadera felicidad en esta tierra? Y Dios nos lo está mostrando acá. La verdadera felicidad se obtiene cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios dice. Cuando ponemos, número uno, nuestra confianza y número dos, la obediencia. Podríamos decir que son las dos ruedas del riel donde nosotros podemos transitar en esta tierra. Si tú quieres caminar en esta tierra siendo feliz, siendo victorioso, si tú quieres caminar verdaderamente con el éxito de acuerdo a la manera de Dios, entonces monta tu vida sobre estas ruedas que se llama la confianza en Dios y la obediencia. Confianza y obediencia serán el riel donde tú vas a ser llevado y vas a tener finalmente la felicidad que siempre has buscado. Si nosotros entrásemos en nuestra vida, si nosotros dijésemos, bueno, yo he experimentado muchas cosas, he probado muchas cosas, pero realmente hoy al evaluar mi vida, sinceramente no me puedo considerar una persona feliz. Cuando yo me miro en el espejo no puedo decir, yo soy una persona feliz. Y si tú eres honesto contigo mismo, y si tú hoy reconoces que no eres la persona feliz, ni que estás caminando en victoria, hoy Dios te va a dar los secretos para que tú, a partir de este momento, para que nosotros, como hijos de Dios, que escuchamos un mensaje como este, podamos caminar en felicidad y en victoria. Hay tres puntos fundamentales que quiero hoy darles para que sea tocado tu corazón. Porque el anhelo mío es que seamos cristianos felices y victoriosos. Que uno pueda decir, tenemos un grupo de personas que se reúnen con nosotros y que somos felices y son victoriosos. Para que la gente que está afuera, escúcheme, la gente que está afuera, que no encuentra resultados, que no ve ningún modelo, que no ve ejemplos, aún de personas que dicen llamarse cristianas, puedan ver en nosotros a partir de ahora que somos verdaderamente felices y que somos verdaderamente victoriosos. Y que esas personas al ver tu vida, al ver mi vida, puedan ser inspirados, puedan ser motivados y decir, wow, yo quiero ser como ellos. Yo los veo felices, los veo victoriosos. Sí, pasan por momentos circunstanciales, muchas veces complejos, pero a pesar de eso, eso no les quita la felicidad. Eso no les quita el gozo. Están en victoria. Y lo primero, si tú quieres aprender verdaderamente cómo ser feliz y victorioso en esta tierra, lo primero que quiero hoy mostrarles a través de la palabra de Dios, lo primero que quiero colocar en tu corazón como una semillita que esté ahí, que comience a germinar y que comience a dar fruto, lo primero que tienes que hacer es revisar la razón para obedecer. Diga conmigo, revisar la razón para obedecer. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque si no tienes una buena razón para obedecer, pues definitivamente tú no vas a obedecer. Necesitamos tener la razón, es decir, saber por qué es que vamos a obedecer. Por eso es que considero que es pertinente escudriñar este pasaje y revisar las razones que tuvieron ellos para obedecer. Y encontré muchas cosas. Vamos a hablar de unos títulos y subtítulos para que tú vayas anotando ahí, para que tú vayas teniendo en cuenta eso. La primera razón por la cual nosotros, escúcheme, necesitamos obedecer es que debemos nosotros, escúcheme, manejar la palabra que nos ha dado, y la obediencia es un deber que nosotros tenemos que cumplir. Es decir, nosotros obedecemos porque nos corresponde obedecer, porque debemos obedecer. No es si tú quieres, si te parece, no. Es que es un mandato que Dios nos dejó establecidos. Por eso los apóstoles, en el pasaje que hemos leído de Hechos 5, dice, es necesario
obedecer a Dios. Debemos obedecer porque es necesario, porque es un mandato, porque es un deber. Escuche lo que ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para ellos, la palabra de Dios era fundamental, era importante. Para ellos Dios era lo más valioso, porque los hombres en esa época decían una cosa, como pasa hoy en día también. Dicen una cosa por aquí, dicen otra cosa por allá, cada uno saca un concepto, cada uno saca una teoría, cada uno saca diferentes opiniones, y así se encontraban ellos. Entonces un día dicen, bueno, un momentico, porque el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, son cosas diferentes, y todo lo que están diciendo es diferente a lo que ellos dicen. Entonces toman una determinación. Y la determinación que ellos tomaron, que debe ser la misma determinación que nosotros, si nos decimos que somos cristianos, si verdaderamente somos cristianos, deberíamos tenerla. Y la razón es, vamos a obedecer a Dios. Wow, y esto es importante, amados. Escúcheme. Porque llega el momento en nuestra vida donde tenemos que definirnos, donde tenemos que ser, perdóneme la palabra, ser muy serios para dónde es que vamos. Porque es que tú y yo no podemos decir que somos cristianos, que caminamos en las cosas de Dios, que predicamos la palabra, que nos congregamos en un lugar, que asistimos a una reunión, pero finalmente hacemos lo que el mundo hace. Pero finalmente lo que Dios dice como que no lo tenemos en cuenta. Como que eso no es importante, no es relevante para nuestra vida. Pero llega un momento en nuestra vida donde tenemos que decir, a partir de este momento, nos vamos a determinar obedecer a Dios. Pase lo que pase. Me dé el agua hasta donde me dé. Se oponga quien se oponga. Vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Pero escúchenme, es una determinación. Por eso cuando estamos hablando de los principios fundamentales para ser felices, uno de los principios se llama la obediencia. Esos hombres entonces decían, nosotros no vamos a obedecer a esos hombres si lo que esos hombres están diciendo contradicen lo que Dios dice, contradicen lo que debemos hacer. Y este principio también aplica para nosotros. Tú no puedes estar obligado a hacer algo que los hombres te imponen, que está en contra de la palabra de Dios, que está en contra de los principios de Dios, que está en contra de los fundamentos de Dios, que está en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios hace. Nosotros como pueblo de Dios, no es que seamos rebeldes, no es que seamos, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar ya muy definidos. O somos o no somos. O somos cristianos o no somos cristianos. No podemos seguir jugando en medio de dos aguas. Tenemos que definirnos. ¿Y por qué les estoy hablando esto, mis amados? Porque lo que se está avecinando, lo que viene, demanda de personas con carácter. Demanda de personas que realmente estén firmes y ahí, sólidas en Dios. Y por eso Dios nos da este mensaje. Para un pueblo que realmente dice, yo quiero ser un cristiano verdadero, yo quiero tener la felicidad, yo quiero tener la victoria, estoy cansado de perder, estoy cansado de fracasar, estoy cansado de vivir como a medias en esta tierra y me decido. Ahora, si tú quieres salir de esa posición, de ese status quo donde te encuentras hoy, entonces mire lo que Dios nos está diciendo. Lo primero es que tenemos que obedecerle a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que obedecerle a Dios? ¿Será que Dios tiene derecho a que lo obedezcamos? ¿Por qué? Alguien dice, pero ¿por qué yo tengo que obedecerle a Dios? Sencillamente por una razón, mis amados. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es soberano. Porque cuando Dios habla, nosotros simplemente tenemos que callar. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Porque si decimos que Él es nuestro Salvador, también lo tenemos que tener como nuestro Señor. Y cuando hablamos que Él es nuestro Señor, es que simplemente el Señor habla y nosotros agachamos la cabeza y así como tú lo digas, Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano y como Él es soberano, entonces diga conmigo, necesitamos, debemos obedecerle. Si nosotros no le obedecemos a Dios, nos metemos en problemas. De hecho, tú podrás hoy analizar que muchos de los problemas que tú has tenido simplemente ha sido porque le has desobedecido a Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano conmigo y decir así es? Los problemas donde nosotros nos metemos simplemente es por desobedecer a Dios. Y quiero que anote este pasaje ahí en el margen de tu libreta de apuntes. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Este es un versículo que nos muestra que Dios le había dado una orden a un rey llamado Saúl. Y le da las instrucciones de qué es lo que él tenía que hacer. Pero este rey, pues como era rey, como tenía su posición, dijo, no, yo no voy a hacer lo que Dios dice.
yo voy a hacer mi propia voluntad. Y él comenzó a hacer las cosas a su manera, como muchas veces nos pasa a nosotros. Que Dios nos dice que debemos hacer las cosas de esta manera y nosotros terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Comenzamos a imponer nuestras propias ideas. Y entonces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, suplanta la voluntad de Dios. A pesar que decimos que somos hijos de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, en nuestra propia opinión, en nuestra propia voluntad, hemos suplantado la voluntad de Dios? Ah, sí, Dios dice que hay que hacer eso, pero yo mejor hago tal cosa. A mí me parece que mejor hay que hacer tal cosa. Bueno, eso fue lo mismo que le pasó a Saúl en su momento. Dios le había dado unas instrucciones y él finalmente hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho y terminó haciendo lo que quería. Y por eso aquí nos muestra 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Entonces él dice, bueno, yo hago las cosas a mi manera, pero yo le doy a Dios tal cosa. Y creo que mientras yo le dé a Dios, él va a entenderme. Y entonces el profeta Samuel lo increpa y le dice lo siguiente. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Entonces fíjese lo que el Señor le está diciendo al que aplica obviamente perfectamente para nosotros, porque ahí está. No hay ninguna forma que nosotros podamos venir a Dios y pretender comprarlo o pretender sobornarlo. Escúcheme, tú no puedes con lo que tienes, yo no puedo con lo que tengo pretender que yo hago las cosas a mi manera, como yo quiero, y porque le doy a Dios, entonces Dios tiene que quedarse callado, aceptar eso y respaldarme, aunque esas cosas que yo hago están en contra de la palabra de Dios, están en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor a través de Samuel está diciendo al rey Saúl. Dios no se complace con esos grandes holocaustos, con esos grandes animales que usted trae para presentarlo como ofrenda. Para eso para Dios no es nada. Porque para Dios lo más importante, escúcheme, lo más importante para Dios no es eso, sino que lo más importante para Dios, diga conmigo, es la obediencia. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, en otra versión dice, y la sumisión que la grosura de los carneros. Escuchen entonces, para Dios, Iglesia del Señor, para Dios es más importante la obediencia que cualquier cosa que nosotros le podamos presentar. Porque alguien dice, bueno, yo le doy la mejor ofrenda, yo le doy lo mejor para Dios, y todo eso puede ser importante, pero mientras no obedezcamos para Dios, no tiene ninguna validez. Para Dios es mucho más importante. Y tú puedes ofrecer lo mejor, pero si no le estás obedeciendo a Dios, no está siendo agradable ante los ojos de Dios. Por eso es tan importante este punto. Porque en contraposición a eso, entonces cuando uno obedece la palabra de Dios, se le puede venir el mundo encima, se le puede venir la gente encima, pero no está contento, no está feliz. Estoy obedeciéndole a Dios. Pero tú puedes dar muchas cosas, tú puedes hacer muchísimas cosas, pretendiendo que con eso, entonces tú estás sobornando a Dios. Entonces yo doy, ayudo a la gente pobre, hago estos actos, doy a la iglesia, colaboro en esto, colaboro en lo otro, pero no está siendo obediente. Y tú crees que con esas cosas, como está pasando aquí en el pasaje, esos holocaustos son para Dios, como que dice, bueno, sí, él anda en desobediencia, sí, él anda en pecado, pero como me dio la mejor ofrenda, entonces yo me quedo callado. No, con Dios no es así, amados. Porque Dios no es sobornable, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios no puede ser engañado. Pero escuche lo que dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿y qué más sigue diciendo? Y como ídolos e idolatría, la obstinación, es decir, la terquedad. Aquí Dios nos enseña algo que es bien importante, mis amados, que es duro, sí, pero que vale la pena que nosotros podamos hoy en este estudio de la palabra, podamos analizar, y es que nos está hablando de acuerdo a los ojos de Dios, de acuerdo a cómo Dios ve qué es para él la desobediencia. Y encuentro cosas importantes. Número uno, escúcheme, para Dios, escuche lo que dice la escritura. Para Dios, la desobediencia es, número uno, como adivinación, como hechicería. En otras palabras, cuando una persona está desobedeciendo de acuerdo a lo que Dios dice, entonces
cuando una persona desobedece, es como un tipo de hechicería, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que algunos dicen, no, pero es que yo no estoy practicando ninguna adivinación, yo no estoy practicando ninguna hechicería. Sí, eso es cierto, pero eres desobediente. Entonces, para una persona, cuando está en desobediencia, es igual, es decir, está en el mismo equipo de una persona que practica brujería, que practica hechicería, que practica adivinación. ¿Mm? Una persona que está, de acuerdo a lo que está mostrando en la Biblia, una persona que es desobediente es igual que fuera un hechicero, es igual que fuera un adivino, es igual que fuera un brujo. Y esto es delicado, mis amados, porque aquí lo que Dios nos está mostrando es que cuando una persona está desobedeciendo, está en el mismo lado del diablo, porque el diablo se hizo diablo precisamente por su desobediencia, precisamente por su rebelión, precisamente por andar en contra de la voluntad de Dios. Ese tema es delicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar a revisar. Entonces, para Dios, desobediencia es como hechicería. Ustedes notarán, los que han estudiado la historia de Saúl, después de todo esto que pasó, ¿a dónde terminó Saúl? Y dice la escritura que Saúl terminó visitando una hechicera. ¿Mm? O sea, fíjense en cómo la desobediencia termina tergiversando todo el plan y el propósito de Dios. Pero no solamente eso, escúcheme lo que dice la Biblia. No solamente que la desobediencia es como adivinación, es como hechicería, sino que mire también lo que dice, que también es como idolatría. Es decir, que una persona que es desobediente es un idólatra, es lo que nos muestra la escritura, y la respuesta es sí. Así como una persona desobediente es visto como un adivino, es visto como un hechicero, también a los ojos de Dios, una persona desobediente es una persona idólatra. ¿Por qué es idólatra? Voy a explicarles en un momento. ¿Por qué es idólatra? Primero, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que tú amas mucho, que amas más que a Dios. No estoy diciendo que no ames a las personas. Lo que estoy diciendo es que absolutamente, por más que tú quieras a tu hijo, a tu esposo o a tu esposa, dependiendo del caso, tu trabajo y lo demás, pero tú nunca podrás amar más eso, más a esa actividad, más a esa persona que a Dios. Y cuando tú amas más a cualquier cosa o persona por encima de Dios, entonces se convierte en un ídolo. ¿Qué más? Cuando tú sirves más a eso o a esa persona que al mismo Dios. Cuando tú honras más a esa persona que al mismo Dios. ¿Mm? Ahí es cuando se convierte en un ídolo. Y es lo que la Biblia está diciendo. Porque, a ver, les voy a explicar. Porque si Dios quiere que tú hagas determinada cosa, determinada actividad, y tú dices, sí, pero es que primero yo voy a hacer tal cosa antes de lo que Dios me dijo que hiciera, ahí te conviertes en idólatra. Porque estás poniendo algo o alguien por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que Dios te está diciendo. Y hay que prestar mucha atención. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no tenga familia, no. Lo que estoy diciendo es que hay un orden en todas las cosas. Y en el orden de Dios, Él es el primer lugar. Pero cuando tú suplantas eso y tú colocas a algo o a alguien por encima de Dios, te estás convirtiendo en un idólatra, porque estás colocando un ídolo, es decir, algo que más ama por encima de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces pensemos por un momento lo que es la desobediencia. Entonces la desobediencia es hechicería, la desobediencia es iniquidad, la desobediencia es idolatría. Por eso estos hombres, volviendo al texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 5, por esos hombres tenían muy claro el concepto. Y por eso, por encima de todo lo que se viniese, por encima de todo lo que se les estuvieran diciendo, por encima de toda la presión que estuvieran ejerciendo contra ellos, sus términos, sus conceptos eran muy claros. Y decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el primer punto que estamos analizando aquí es que tenemos que obedecer porque es un deber, porque nosotros tenemos que darle prioridad por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier presión, tenemos que darle prioridad a lo que Dios dice. Es la primera razón. Entonces, la primera razón, ¿por qué obedecer? Porque debe ser un deber que nosotros tenemos que cumplir. La segunda razón, ¿por qué tenemos que obedecer? Y es porque es una deuda que nosotros debemos pagar. ¿Deuda?
¿Acaso el Señor Jesucristo no pagó toda nuestra deuda? Y la respuesta es sí, así es. ¿Pero qué significa entonces esto? Sencillamente, mis amados y amadas del Señor, es que Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. Seguramente que ya tú sabes el precio tan alto. Y ese precio tan alto allá en la cruz del Calvario, de dar su vida completa por nosotros, de recibir tantos latigazos, tanto vituperio, tanta humillación, de derramar hasta su última gota de sangre por amor a ti y por amor a mí, nos hace deudor de él. Es decir, que nosotros debemos obedecerle en contraposición, digamos, en respuesta mejor, como la forma, como nosotros, es lo mínimo que podemos expresarle a él después de tanto sacrificio, después de tanta gracia derramada hacia nosotros. Lo mínimo que podríamos hacer nosotros en gratitud a todo lo que Jesús hizo por nosotros es obedecerle. Entonces nosotros le debemos obedecer por gratitud. Yo no sé si tengas razones para obedecer. Yo tengo muchas razones. Yo tengo muchos motivos por los cuales obedecerle al Señor Jesucristo. Porque Él pagó ese precio tan alto, porque quitó todas las deudas que yo tenía, entiéndase, pecados en mi vida, porque esa carga, ese bulto de pecados que yo cargué durante muchos años, Cristo Jesús quitó esa deuda. Porque yo iba derecho para el infierno por causa de mi pecado, por causa de mi maldad. Y Jesucristo en su amor y en su misericordia dijo: un momento, tranquilo, yo pago ese precio, yo pago esa deuda. Y nos hizo libres. Y entonces esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, esa verdad que Él nos mostró, esa libertad, hoy nos da el gozo y la felicidad. ¿Cómo no retribuirle de la misma manera? ¿Cómo no servirle con todo nuestro corazón? ¿Cómo no obedecerle si Él pagó un precio tan alto? Mire cómo lo decían los discípulos, Hechos de los Apóstoles, volviendo al versículo central, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y explica por qué razón. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este Dios ha exaltado, escuchen, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Yo pienso que Jesús ha hecho mucho por nosotros, mis amados. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos pueden levantar su manito ahí? Yo pienso que todo lo que nosotros éramos, el Señor lo borró. Todos nuestros enemigos, tantas cosas que estaban en contra nuestra, el Señor no escatimó, no porque fuéramos los mejores. Al contrario, tal vez estábamos en la peor condición, estábamos en un lodazal completo. Y el Señor no tuvo ningún reparo de extender su mano, de sacarnos de allá, limpiarnos y ponernos a valer nuevamente. Nos volvió a dar autoridad, nos volvió a dar nombre, como aquel hijo pródigo que se fue y derrochó todo cuanto tenía y estaba ya comiendo el alimento de los cerdos. Y cuando vuelve el Señor, que representa a ese padre, lo manda a lavar, le cambia su traje, le coloca un anillo nuevo, le coloca sandalia nueva y lo pone nuevamente. No lo descalificó, no lo rechazó, sino que al contrario, lo volvió a colocar en la posición. Así estábamos nosotros en Cristo. Estamos perdidos. Estamos en un lodazal del mundo, del pecado. Y el Señor nos lavó, nos limpió. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no ser esclavos por amor? ¿Cómo no decirle: Señor, aquí estoy y quiero obedecerte? Porque valoro todo lo que tú hiciste. Entonces noten, número uno, es porque es un deber cumplido. Número dos, tenemos que obedecerle a Dios sencillamente porque Él pagó ese precio, por una deuda. Y nosotros, en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, simplemente lo que podemos hacer es obedecerle. Pero número tres, le obedecemos porque es una delicia, porque es hermoso, mis amados, porque se siente una satisfacción cuando tú le obedeces a Dios. En caso contrario, tú sabes que cuando estás caminando en desobediencia, hay amargura en tu corazón. No estás feliz porque sabes que hay algo que está mal en tu corazón, y aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya detectado, aunque nadie lo haya descubierto, tú sabes que estás mal con Dios porque sabes que estás en desobediencia. Pero en caso contrario, cuando tú estás caminando en obediencia a Dios, tú dices: bueno, sí, estoy feliz. Y es una delicia, repito una vez más. Es algo
que se siente bien cuando tú sabes que le estás obedeciendo a Dios, cuando tú sabes que estás caminando en la voluntad de Dios, cuando tú sabes que Dios te dijo algo y tú estás caminando como Él dice. Eso es una delicia. Y Dios no viene a imponer sus cosas a la fuerza. Dios no viene a decir es que no hay que hacer. No, eso tiene que nacer en nuestro corazón y decir yo le obedezco a Dios porque se siente muy bien, porque es una delicia obedecer a Dios. No existe ese concepto de ser un creyente desobediente y feliz. No hay eso. No encontrarás una sola persona que sea desobediente y que sea feliz. Porque son como contradicciones en cuanto a términos. Pero si vas a encontrar personas obedientes, felices. Pero no encontrarás una sola persona que camine en desobediencia y diga, yo estoy feliz. Aparentemente sí. Aparentemente puede simular que está feliz. Ah, no, yo estoy feliz. Yo estoy con mi amante y ando feliz, dichoso de la vida. No, no es así. Porque esa persona sabe por dentro que está mal delante de Dios. Y que aparentemente hay una fachada, una apariencia de felicidad, pero por dentro sabe que está mal con Dios. Por dentro sabe que si llegase a morir en ese pecado, se va a condenar, se va para el infierno. Porque sabe que está mal delante de Dios. Y aunque aparente juá y felicidad y lo demás, y gaste por aquí, gaste por allá, él sabe por dentro que está mal delante de Dios. Y no le da felicidad. Pero si vas a encontrar personas que aunque estén pasando por situaciones difíciles, personas que aunque tal vez no tengan lo que otros tienen, pero están obedientes, están caminando de acuerdo a como Dios manda, entonces por decir, estoy feliz, sí, tal vez no tenga mucho, tal vez tengo esto poquito, pero esto poquito en obediencia a Dios me da tranquilidad, me da felicidad. Volvamos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Mire cómo salieron ellos, gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? ¿De dónde venían? Estaban en la cárcel. Estaban tal vez maltratados, insultados y lo demás, pero ellos estaban como gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? Porque sabían que estaban caminando en obediencia a Dios. Dice la palabra, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Diga conmigo, obediencia y regocijo van de la mano. Obediencia y gozo van de la mano. Porque cuando tú obedeces, tienes gozo en tu corazón. Esto es muy importante, mis amados, que tú lo tengas en cuenta. Son mentiras del infierno, escúcheme, mentiras del infierno. Cuando dicen que hacer la voluntad de Dios es doloroso y es miserable. No es cierto, mis amados. Ay, es que ellos por andar obedeciendo a Dios, miren cómo andan de miserables, miren cómo andan de aburridos, miren cómo... No, eso no es cierto, es mentira del diablo. ¿Quién dijo que un cristiano que camina en obediencia anda aburrido? Anda preocupado, anda... No, ves que... No, mis amados, mientras andemos en obediencia, por eso estamos hablando hoy de principios para ser felices. Y uno de los principios para ser felices, diga conmigo, es la obediencia. Quiero mencionarles la cuarta razón. ¿Por qué nosotros debemos caminar en obediencia? Porque es una decisión, diga conmigo, una decisión que debe ser practicada. Decisión. Decisión. Es algo donde tú dices, yo decido obedecer. Aquí tú puedes tomar una decisión también. Tú puedes tomar la decisión hoy. A partir de este momento, yo decido obedecer a Dios. Es algo que tiene que partir. El punto de partida eres tú mismo. Así, escúcheme, así como es una decisión obedecer, también es una decisión desobedecer. Y entonces encontramos los dos grupos de personas que transitan en esta vida. Unas personas que han decidido obedecer a Dios y van a ser gozosos, pero otros que deciden, voy a desobedecer a Dios y sí, no importa lo que diga mi mamá, no importa lo que diga mi papá, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga Dios, yo voy a hacer mi vida lo que yo quiera. Ok, lo pueden hacer, porque es que Dios nos dejó a cada uno la libertad de tomar decisiones. Y nosotros en esta vida decidimos transitar por donde queramos. Nuestros hijos, infortunadamente, también lo tienen que hacer. Ellos llega el momento en que tienen que tomar sus propias decisiones, si deciden obedecerle a Dios o deciden desobedecerle a Dios. Lo único cierto es que tanto lo uno como lo otro trae consecuencias. Usted sabe, la Biblia dice que los caminos del hombre, al parecer, son rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Son espaciosos, son abundantes. Aparentemente es, no, pues aquí está la felicidad de la vida. Pero esos caminos anchos y espaciosos, dice la Escritura, que finalmente conducen a la muerte.
Por eso fuimos llamados nosotros a andar en un camino que es mucho más angosto, que es el camino de la obediencia, que es el camino de la sujeción a Dios, que es el camino de hacer la voluntad de Dios. Puede ser mucho más angosto, pero al final nos conduce a la vida eterna. Tú y yo nos paramos y tomamos la decisión si voy por acá o voy por allá. Lo único cierto es que tanto el uno como el otro trae consecuencias. Así como la desobediencia trae consecuencias, también el obedecer a Dios trae unos beneficios, que los vamos a mirar al final. Mire, si no fuera así, si todo el mundo dice, no, es que todo pasa porque es que así Dios lo permite. No, no necesariamente. Ahora, escúcheme en qué sentido. En que Dios en su voluntad permite muchas cosas, pero que no es lo que Él quería. Que finalmente dice, ok, tú quieres andar en desobediencia, yo voy a permitir que andes en desobediencia, pero tienes que saber que esa desobediencia te va a traer unas consecuencias. Ahí cuando la gente tiene que decir, bueno, yo voy a mirar, listo, voy a hacer eso. Yo sé que está en contra de la voluntad de Dios. Si tú tienes el coraje, perdóname la palabra, si tú tienes las agallas de desobedecer a Dios, también tienes que saber que esa desobediencia en la cual estás caminando también va a traer unas consecuencias. Muchas veces son tristes, muchas veces son dolorosas, muchas veces cuestan bastante, pero son decisiones humanas. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él es soberano. La gente puede decir, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el pecado? ¿Por qué no elimina el sufrimiento? Si Él no dice que puede hacer todo, entonces ¿por qué no elimina todos los males de esta tierra? Luego no es que es tan poderoso, y claro que Dios es poderoso. Claro que Dios podría hacerlo, pero Él tiene algo considerado, y es que nos deja a cada uno de nosotros la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Mire, la gente pasa por las calles y bota papeles y una cantidad de cosas tapando las alcantarillas. Y luego dice, Dios, pero ¿por qué permite estas inundaciones? ¿Dios? Claro. Luego no es el hombre el que está sembrando, porque eso es lo que la Biblia dice, que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a recoger. Y luego le echamos la culpa a Dios de todo. Dios, pero ¿por qué permite tantas catástrofes? Dios, pero... ¿Dios? Luego no es el mismo hombre el que está haciendo una cantidad de cosas, porque es que la gente es así. La gente quiere caminar de cualquier manera, la gente quiere desobedecer a Dios, y luego cuando están en sus enrollos, cuando están en sus problemas, cuando están en sus dificultades, Dios, por favor, ayúdame. Escúcheme, por favor. Usted puede decidir obedecer o puede decidir desobedecer. Diga conmigo, es una decisión propia cada uno. Entonces estamos hablando del primer requisito para que podamos ser felices, y estamos hablando de obedecer. Estamos hablando del principio de obedecer, y que ese principio es importante entenderlo, que hay unos requisitos también. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a mirar cuáles son los requisitos que Dios muestra de acuerdo a este pasaje para nosotros obedecer. ¿Qué requisitos? Número uno, la obediencia, requisitos. Número uno, la obediencia debe ser informada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de la obediencia informada? Que antes de obedecer, tú tienes que haber escuchado a Dios. Tienes que haber sido informado de eso. Que lo que tú vas a hacer, primero Dios te lo tenía que haber dicho. Dios te lo tiene que decir. Escucha Hechos de los Apóstoles 5, 17 y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote, dice la palabra, y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos, escúchenme, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versos 19 y 20. Mas el ángel del Señor abrió, dice la escritura, por la noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Una orden. El ángel que Dios había enviado les está dando una orden. Vayan y hagan esto y aquello. Entonces noten, por favor, es muy claro este pasaje de la Biblia. Ellos recibieron las instrucciones de qué era lo que tenían que hacer. Y de acuerdo a las instrucciones que recibieron de lo que tenían que hacer, ellos lo hicieron. Por eso estamos hablando aquí de este punto, que es importante, que la obediencia tiene que ser informada. Que lo que tú hagas, que lo que yo haga, primeramente Dios nos lo tiene que decir. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hacemos lo que nosotros queremos sin consultar a Dios? Y luego pedimos que eso que hicimos sin consultar a Dios, sin que Dios nos lo avale, sin que Dios nos lo apruebe, entonces Dios nos lo respalde. Y Dios no funciona de esa manera. Escúcheme, toda obediencia genuina tiene que tener
información de parte de Dios. Tiene que haber sido informada. Tenemos que primero haber escuchado la voz de Dios y por eso fallamos muchas veces, porque hacemos cosas arbitrariamente, porque hacemos cosas sin consultar a Dios y es necesario que Dios nos hable, escúcheme, porque lo que Dios no inicia, porque lo que Dios no ha avalado, Dios tampoco tiene la responsabilidad de respaldarlo. Esto aplica para cualquier relación, para cualquier negocio, para cualquier decisión que nosotros tomemos en nuestra vida. Si Dios no lo inició, Dios no lo puede apreciar, Dios no lo puede aprobar. Esto no es que yo hago lo que quiera, lo hago a mi manera y luego que Dios me respalde, luego que Dios me apruebe. Entonces me meto en cualquier relación sin consultarle a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y luego digo, Dios, por favor, ayúdeme en esta relación. Dios, mire esta mujer, Dios, mire este hombre. Dios dice, es que yo nunca le dije, yo nunca te aprobé que esa persona fuera. Así sucede, se meten en cualquier negocio y entonces no consultan a Dios a su manera. Yo tengo la experiencia, tengo la plata, y se meten en los negocios. Y luego cuando están aquí del cuello de deudas y de dificultades con los empleados y lo demás, Diosito, por favor, ayúdeme. Dios, sáqueme de este problema. Dice, yo nunca te dije que te metieras en el negocio. Yo nunca te dije que te metieras en esa deuda. Yo nunca te dije que te metieras en ese crédito. Por eso, mis amados, es tan importante este punto, es tan importante el tema en forma general, porque nos está enseñando que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, primero tenemos que escuchar a Dios. Y si Dios te dice algo, si Dios te dice, hágalo, yo estoy contigo, tranquilo, porque Dios va a abrir puertas, porque como Dios está contigo, Él es el que te va a dar la respuesta, Él es el que a la postre te va a dar la victoria. Por eso estamos hablando de este tema, principio para ser felices y victoriosos. Y es muy importante, diga conmigo, la obediencia. Ahora, su obediencia, no solamente, escúcheme, que tiene que ser informada, no solamente que tienes que haber escuchado a Dios, no solamente que Dios te tiene que haber hablado, no solamente que Dios te tiene que haber direccionado, sino que también tiene que ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que ir a buscar a Dios. No es, voy a esperar aquí que Dios me hable en un sueño. No. Busca a Dios. Busca a Dios. No solamente obedecer es hacer lo correcto, sino que es necesario que tú vayas a buscar, que por las mañanas tú vayas y entres a la presencia de Dios y que le digas, Señor, aquí estoy a tus órdenes, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame, Señor, que tú abras las escrituras, que tú ores y que tú le pidas al Señor esa guianza. Eso tiene que ser intencional. Es decir, tú tienes que buscar también la presencia de Dios. Tú tienes que pagar el precio y estar ahí delante del Señor para que Dios te muestre qué es lo que tienes que hacer. Número 3, la obediencia no solamente tiene que ser intencional, sino que también tiene que ser, diga conmigo, inmediato. Inmediato. Cuando Dios te diga algo, cuando Dios te hable algo, haz caso. Toma decisiones. Duele muchas veces, sí. Hay que cortar algunas relaciones, posiblemente sí. Hay que cambiar algunas cosas, sí. Hay que vencer el orgullo y lo demás. Pero si Dios te dice, ya deja ese orgullo y ya comienza a obedecer, ya pide perdón, toma decisiones, mis amados. Mire lo que dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles 5, 28 y 29. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obediencia inmediata. Y mire, ustedes nos podrían haber dicho lo que sea, ustedes nos podrían dado muchas órdenes y lo que sea, pero es que nosotros primero vamos a obedecerle. Y de inmediato fueron a hacer eso. De inmediato, no se pusieron a pensarlo, no se pusieron, oiga, ¿será que sí? ¿Y qué tal que nos castiguen? No, Dios lo ha dicho, Dios nos respaldará. Simplemente si Dios lo dice, lo vamos a hacer. Diga conmigo, obediencia inmediata. Porque es que la indecisión es una forma de desobediencia. No, sí, yo sé que tengo que hacer eso. No, yo sí, pero no, yo más bien después. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, espere, yo voy a esperar más bien que Dios me confirme. Y esa indecisión es parte de la desobediencia, mis amados. Lo que tenemos que hacer nosotros es velozmente, rápidamente. Si Dios lo dice, vamos a hacerlo. Si Dios está hablando, si Dios nos está mostrando, tomemos decisiones. Escúcheme, el entendimiento puede esperar. La obediencia no. No, hasta que yo no entienda bien. No, hasta que yo no esté seguro. Y entonces vamos dilatando las cosas. Vamos dejando a un lado, vamos procrastinando las cosas. Y cuando nos damos cuenta no hemos hecho nada. Dios nos dice que hay que hacer cosas. Hagámoslo. Mire David cómo lo dijo en el Salmo 119 para que tú lo mires.
versículo 60, para que lo tengas en cuenta. Dice el salmista: me apresuré y no me retardé en guardar, ¿qué? Tus mandamientos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso se llama inmediatez. Eso se llama obediencia de una vez, obediencia inmediata. Cuando Dios, escúcheme, cuando Dios te pone un punto final, dice, lo que yo necesito es que tú hagas esto, punto final. No cambies ese punto final por un interrogante, porque eso es lo que nos... Pero Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, ¿qué hacemos? Yo voy a esperar el otro año, ya este año se está acabando, esperemos el otro año y nunca hacemos nada. Cuando Dios nos dice algo, hagámoslo. Cuando es la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar. Ahora que comenzamos nosotros esta nueva etapa, vamos a hacerlo. Hay muchas cosas que hay que entrar a solucionar, hay muchos recursos y lo demás, no importa. Señor, si tú no lo dices, ahí vamos a hacerlo, vamos a tomar decisiones. Lo cuarto, escúcheme, su obediencia no solamente que tiene que ser inmediata, sino que tiene que ser inflexible. Inflexible. No te muevas de eso, no te dejes mover por aquellos incrédulos, no te dejes mover por la circunstancia, por los medios y lo demás. Si Dios lo dice, lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios nos va a respaldar y vamos adelante, vamos con esto que Dios nos dijo. Mire lo que ellos decían, mire, inclusive estaban, porque es que para ellos era delicado, ellos estaban siendo amenazados. Ellos dijeron, mire, si usted sigue predicando, los vamos a matar. Si usted sigue predicando, los vamos a llevar para la cárcel. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles 5:33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Aquellas sectas, aquellos grupos donde no querían que predicara. Si ustedes lo siguen haciendo, los matamos. Mátenos. Pero vamos a hacer la voluntad de Dios. Inflexibles. Inflexibles con el pecado, mis amados. Si tú dices, ya no más esto, mantente ahí. Ay, pero es que se van a burlar de mí. Ah, pero es que me van a criticar. No importa, le quiero agradar a Dios. Si Dios me dijo que esto es pecado, lo saco de mi vida. Inflexibles. Ahí nos mantenemos firmes, porque ahí es donde Dios respalda. Aquellas personas que dicen, no la juego toda con Dios. Ah, que ya no quiero ser más amigo suyo porque usted ahora va a la iglesia y ya usted como no toma, venga, tómese una. No tomo más. Yo tomo una decisión y esa decisión es que le voy a agradar a Dios con mi vida. Se venga quien se venga en contra mía. Inflexibles, mis amados. Pero no solamente eso, sino que debe ser una obediencia, diga conmigo, apasionada. Apasionada. De todo corazón. Tú y yo tenemos que estar en las cosas de Dios por pasión, porque esto nos gusta, porque queremos cosas grandes en Dios, porque verdaderamente queremos ser felices, porque verdaderamente queremos esa victoria que Dios nos promete, porque un día queremos estar allá en el cielo, un día queremos gozarnos de todo lo que Dios nos ha prometido. Entonces tenemos pasión por hablar de Cristo, porque verdaderamente Cristo cambió mi vida, porque verdaderamente Cristo transforma, porque verdaderamente Cristo puede sanar, y no solamente por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos dio, porque nos quitó el pecado de nuestra vida, porque nos ofrece la vida eterna. ¿Cómo no hacerlo con pasión? ¿Cómo no hablar con pasión? ¿Cómo no hablar ese celo santo? ¿Por qué no vivir para el Señor? La pregunta es, ¿tú puedes catalogarte hoy como un cristiano que vive con pasión? ¿Que hablas de Cristo? ¿Que vive la vida cristiana de una forma emotiva, con pasión? Hoy creo que tenemos que decirle al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra tibieza. Perdónanos, Señor, por nuestra mediocridad. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, por no obedecerte como tú mandas, por obedecer algunas cosas y las otras no, por ser como selectivos en esto sí lo obedezco y lo otro no. No, mis amados, que nosotros seamos como esos discípulos que nos muestra hoy la Escritura, que no les importó que los criticaran, que no importó que los amenazaran, que no importó que inclusive que los mataran. Queremos agradarle a Dios. Entonces, primer punto, hemos visto la razón para obedecer. Segundo punto, hemos visto los requisitos para obedecer. ¿Qué requisitos se necesitan? Y el tercer punto que quiero hoy dejar enmarcado en sus corazones es la recompensa del obedecer. Diga conmigo, la recompensa del obedecer. ¿Será que vale la pena obedecer a Dios o no? ¿Qué recompensa nos da a nosotros? ¿Qué beneficio vamos a tener nosotros cuando le obedecemos a Dios? Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escúcheme, lo primero que yo encuentro aquí es que cuando nosotros le obedecemos a Dios, recibimos el respaldo del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y entonces aquí nos lleva a algo bien interesante. Nos lleva a entender que cuando tú decides obedecerle a Dios, cuando yo decido obedecerle a Dios, tenemos poder espiritual. Poder espiritual. Dios nos respalda. Así que tú dices, ay, pero se van a venir en contra. ¿Qué tal que el negocio no funcione? ¿Qué tal que no venda? No te preocupes. Camina en obediencia a Dios. Lleva a tu familia en obediencia a Dios. Lleva tu vida en obediencia a Dios y tú vas a sentir el respaldo de Dios en todo lo que hagas. No importa que no tengas los recursos económicos, no importa, pero estás caminando en obediencia. ¿Acaso no sabes que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Acaso es que no sabes que Dios es el Dios de lo extraordinario? ¿Que Dios abre puertas donde no las hay? ¿Sendas donde no las hay? ¿Acaso es que tú no has visto que cuando el pueblo de Dios caminó en obediencia y le creyeron a Dios, luego Dios no abrió un mar rojo y pasaron en seco? ¿Luego Dios no venció a sus enemigos? Mis amados, escúcheme, cuando nosotros caminamos en obediencia, lo primero que estoy viendo acá es que recibimos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Dios, escúcheme como principio, Dios nunca va a dar poder espiritual a los rebeldes, a los desobedientes. ¿Por qué Dios habría de liberar el poder espiritual con aquellas personas que están viviendo en desobediencia o de cualquier manera? Dios no tiene obligación de eso, pero Dios sí respalda a sus hijos cuando caminan en obediencia. Entonces tú dices, a partir de hoy, dices, vamos a caminar en obediencia, voy a caminar en obediencia, y tú vas a ver el respaldo de Dios. Y no solamente eso, estamos hablando de los beneficios cuando nosotros obedecemos. Dice el versículo 41, de Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El gozo los alcanza. El gozo nos alcanza, mis amados. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, no solamente que tenemos el respaldo de Dios, sino que el gozo de Dios viene con nosotros. Andamos gozosos. Un creyente cuando anda en obediencia, diga conmigo, anda gozoso. Creyentes desobedientes no pueden andar gozosos. Pero un creyente, un hijo de Dios que camina en obediencia al Señor, lo que mejor se tiene que reflejar es el gozo. Y ahora lo que más se necesita mostrar, vivir, es cristianos, creyentes gozosos. Ahora cuando la gente está preocupada, ahora cuando la gente no sabe para dónde tomar, ahora que la gente está insegura, ahora que la gente anda con tanta presión y lo demás, es que comenzamos a brillar aquellos cristianos gozosos. Ustedes mirarán la imagen de muchos, cómo lucen hoy en día y que se llaman cristianos. Sus caras son como la foto de la licencia de conducir. Serios, amargados. Y no debe ser así, mis amados. Porque si hay un pueblo que tiene que vivir gozoso, es el pueblo de Dios. Y si tú no estás caminando gozoso, por favor revisa. Porque si tú estás caminando en obediencia, una de las cosas que tenemos que reflejar, diga conmigo, es el gozo. No solamente que el Espíritu Santo fluye, que el Espíritu Santo nos respalda, sino que cuando obedecemos también caminamos en gozo. Número 3. ¿Cuáles son los beneficios de caminar en obediencia? Entonces hemos dicho el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo, que somos gozosos, pero cuando obedecemos también el evangelio es creído. Escúcheme, versículo 42, saltemos al versículo 42, estoy en Hechos 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como pueblo, es predicar al Señor Jesucristo. Vivir la palabra de Dios. Ir con ese gozo. Y entonces, escúcheme, la iglesia crecía. Las personas se sumaban. Porque las personas decían, yo quiero hacer parte de ese grupo. Wow, me gusta. Claro, yo siento esa paz. Claro, vecina, yo quiero escuchar del Señor Jesucristo porque yo le veo esa paz, yo le veo ese gozo. Yo sé todos los problemas que usted tiene, yo sé todas las dificultades, pero siempre la veo gozosa. Yo quiero escuchar, yo quiero conocer de ese Jesús. Entonces las puertas se abren. Porque la gente al ver una persona que tiene el respaldo de Dios, al ver una persona que tiene gozo, entonces abren su corazón, abren su mente, abren sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Dice que no cesaban de predicar. La gente quería escuchar, por favor, hábleme más. No se vaya, sígame hablando de eso. Es que es bonito. Noten todas las ventajas, todas las bendiciones. ¿Por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué caminaban así?
¿Por qué tenían tanto gozo? Iban a predicar por un lado y otro y estaban amenazados. Oiga, que si se dejan descubrir, los van a llevar a la cárcel. No me interesa. Yo tengo el gozo del Señor. Y aquí hay otra persona que necesita más conocer de Dios. Aquí hay otra persona que necesita ser libre de ese pecado. Aquí hay otra persona que necesita conocer la bendición que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Obedecían la palabra de Dios y lo hacían con mucho gozo. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿será que hoy, a pesar de que sabemos que tenemos un mandato, que tenemos una orden de ir a predicar de Cristo Jesús, lo estamos obedeciendo? ¿Tú puedes decir que estás obedeciendo? Porque la otra alternativa, la otra opción de obedecer es desobedecer. Ustedes saben, cuando una persona está caminando en desobediencia, entonces no tiene gozo, no tiene el respaldo de Dios, entonces habla, pero no pasa nada en su vida. Pero cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios promete que bendecirá nuestra vida. Dios bendice la obediencia. Dios entrega al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos esté acompañando, nos esté respaldando, abra puertas, porque la obediencia, escúcheme, bendice lo que nosotros hacemos. Y ahí entonces podemos ser felices y victoriosos. El capítulo 6, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Así como el enemigo está levantando todo su arsenal en estos tiempos finales para matar el mayor número de personas, para acabar con mucha gente, para llevar al infierno a mucha gente, ahora en este tiempo la iglesia se tiene que levantar caminando en obediencia para que muchas personas que hoy están en las garras de Satanás puedan ser quitadas y que nosotros podamos mostrar que hay una manera, hay un estilo de vivir mucho mejor que lo que el mundo ofrece, que no necesitamos licor, que no necesitamos drogas, que no necesitamos infidelidad para ser felices, sino que nosotros, si caminamos en la obediencia a Dios, veremos el respaldo del Señor y muchas cosas van a suceder. Lo que Dios te diga que tienes que hacer, hazlo. Seamos obedientes. Si Dios te dice que tienes que dar algo, dalo. Si Dios te dice que tienes que ir a perdonar a alguien, perdónalo. Si Dios te dice que tienes que ir a pedirle perdón a alguien, ve y pídele perdón a esa persona. Seamos obedientes, mis amados. Recordemos que lo que hemos dicho es que el aplazar cosas nos hace desobedientes. El dilatar cosas nos hace desobedientes. Seamos oportunos. Hagamos lo que tengamos que hacer en este tiempo. Si ya es un tiempo para nosotros vivir y centrarnos en las cosas de Dios, hagámoslo. Pero es que yo ya me cansé de ser bueno. Es que la gente se aprovecha de mí. Es que la gente abusa de mí. Mis amados, no hay límite para obedecer a Dios. Síguelo haciendo. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que si no desmayamos. Este es el tiempo para que la iglesia del Señor ilumine, alumbre, seamos verdaderamente luz. Porque dice la Escritura que el Señor está pronto para venir y que vendrá desde los cielos con sus ángeles en su poder, dice la Escritura, y como con llamas de fuego para retribuir a los que no quisieron obedecer, a los que no quisieron escuchar el evangelio del Señor. El Señor pronto va a venir y va a venir con poder para que aquellas personas que desobedecieron la palabra de Dios reciban su recompensa, reciban la retribución de la desobediencia. Pero también un día el Señor nos llamará y a cada uno de los que hemos sido obedientes, el Señor nos dará la recompensa. Así que obedecer también es entregar nuestra vida a Cristo. Obedecer es ser cristianos genuinos y verdaderos. El obedecer también es decirle: Señor, perdóname porque yo no he hecho lo que me corresponde hacer en esta tierra. Perdóname porque sí he escuchado muchísima palabra, pero no la estoy viviendo, Dios. Pero a partir de ese momento quiero obedecerte. Y en la medida que yo te obedezco, voy a sentir la felicidad, voy a sentir la victoria. ¿Por qué la victoria, mis amados? Porque si nosotros caminamos en obediencia, tenemos el respaldo de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si nosotros obedecemos, entonces vamos a ver que Dios pelea por nosotros las batallas. Él es el gigante que pelea por nosotros. Así que cuando nosotros obedecemos,
Cuando nosotros eficazmente obedecemos, vamos a recibir gozo, vamos a recibir felicidad y vamos a ver la victoria. Principios para que tú a partir de ahora seas gozoso, seas feliz y seas victorioso. Inclina tu rostro. Oremos al Señor, digámosle: Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que tú nos das, Señor. Perdónanos por pretender buscar la felicidad y el gozo, la victoria, el éxito en otros lados. Cuando tú, Señor, nos has entregado todo para que nosotros podamos ser felices. Queremos tu palabra, Señor. Lo único que nosotros necesitamos hacer es obedecer tu palabra de una forma diligente, inflexible. Necesitamos obedecer inmediatamente tu palabra, Dios. Porque veremos el gozo tuyo, Señor, reflejado en nuestras vidas. Porque veremos tu respaldo, Señor. Porque veremos que cuando nosotros hacemos algo respaldado por ti, Señor, las cosas se van a dar. Perdónanos porque durante mucho tiempo luchamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sin tu respaldo, Dios, y terminamos cansados, fatigados, sin ver resultados. Pero ahora tú nos prometes, Dios, que si manejamos el principio de obediencia eficaz, seremos felices, seremos victoriosos, Dios. Ahora está en nuestras manos el obedecer. Ahora está en nuestras manos caminar como tú dices, Dios. Aquí hay un pueblo que ha escuchado tu palabra. Ahora esa semilla está en los corazones. Lo que cada uno de manera individual haga con esa palabra es su responsabilidad. Mi responsabilidad fue difundir tu palabra, fue sembrar esa palabra en los corazones. Pero lo que suceda con esa palabra, la única, Señor, el único que lleva el gozo, el único que lleva el reconocimiento, la honra, eres tú, Espíritu Santo de Dios. Haz tu obra. Que esa semilla que está en los corazones puedan germinar y puedan dar fruto. Para ver, Señor, un pueblo de Dios que vive feliz, que vive gozoso y que vive en victoria. Solamente porque hemos aprendido a obedecer eficazmente tu palabra, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga y que esta palabra que está ahora en tu corazón pueda dar mucho fruto. Que Dios bendiga tu vida, que esta semana sea una semana feliz, una semana en victoria, que Dios los respalde mucho, mis amados. Cuídense mucho, que la bendición de Dios esté con ustedes, que Dios los guarde y que el Señor les bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos, mis amados.